a clase del día de hoy, martes. ¿Martes qué? Martes 5. Estamos continuando con el estudio del Evangelio según San Marcos. Vamos a esperar que se conecten algunos hermanitos allá en Valle de Bravo, en México, en Querétaro, en Toluca. Hola Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte, qué bueno que ya estás aquí. También los hermanos aquí que están presencialmente les mandan un saludo y todos dicen hola. Buenas noches. Porque a veces pensamos que estamos solos, ¿no? Ahí en la Congre de Valle hay momentos que yo estoy grabando y les paso así para que vean que no estamos solos, hay unos hermanos por ahí. Sí, bueno, Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y bien, vamos a orar y vamos a dar inicio a la clase para que podamos aprovechar el tiempo, ¿les parece? Sí. Cierra ahí tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias esta noche, Señor, por la palabra que tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres el Maestro y nosotros somos tus discípulos. Y nos llamaste a ser discípulos tuyos, Señor. Y nos has dado, Señor, un método muy bueno, Señor. Libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y todo lo que no hemos comprendido, Señor, ahora está quedando más claro, Señor. Porque tú mismo nos las revelas y nos das tu consejo y nos muestras, Señor, los misterios del reino. Y estamos muy agradecidos contigo, Señor, de tener la oportunidad de estar a los pies del Maestro por fe, conociéndote más y más, Señor. Mientras más te conocemos, más te amamos y te agradecemos nuestra salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a continuar con Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 13. Y dice así: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? La palabra de Dios. Seguir al Maestro significa creer en Él. ¿Por qué le seguimos? Porque le creemos. Nadie seguiría a Cristo si no le creyera. Creer en el Señor significa también ser salvos. Amén. ¿Por qué le seguimos? Porque le creemos. ¿Por qué le seguimos? Porque le amamos. ¿Por qué le seguimos? Porque Él es nuestro Salvador, Salvador de todas las cosas. Amén. Creer en el Señor significa ser salvo. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, y como ustedes saben, en un versículo hay tanta profundidad de la palabra de Dios. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. Dice así: ellos dijeron, está aquí Pablo y Silas, que están en la cárcel, ¿sí? Y está el carcelero, que no se escapan Pablo y Silas. Y el carcelero, por ese testimonio, que Pablo y Silas están cantando alabanzas ahí en medio de la cárcel. Entonces, les dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí? ¿Por qué seguimos a Cristo? Porque le creemos. Si nosotros le creemos con un miembro de la familia que le crea al Señor Jesucristo, Dios establece esta promesa para él y para toda su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué era lo que predicaban? La palabra del Señor. ¿Predicaban experiencias y emociones? No. La palabra del Señor es lo que nos salva, ¿sí? Seguir al Señor Jesús también es entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Pero entrar por la puerta estrecha
Una puerta estrecha es una puerta donde solo cabe una persona. Todo el mundo se queda atrás. Todas las cosas que traemos y nuestro yo y todo eso se queda fuera. Eso entra por el camino ancho que lleva a la perdición. Pero por el camino angosto donde solo tú entras, es que el mundo ya se quedó atrás. ¿Sí? Fíjense, eso está en Mateo 7. Vamos al libro de Mateo capítulo 7, versículo 13. 7:13. A veces queremos que Dios bendiga todo lo que hacemos. Señor, bendice esto y bendice aquello. Y Dios no va a bendecir todo lo que hacemos si Él no está en medio, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice el Señor Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo y mis ideas y todo lo que... A veces mi mente es como una máquina de palomitas. Pues todo eso se queda afuera y solamente entro yo por la puerta estrecha y lo que tenga de Cristo en mí. Porque todo lo demás se queda afuera. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿sí? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En el camino ancho, muchos son los que entran, pero pocos son los que entran en la puerta estrecha que lleva a la vida. Amén. Alabado sea el Señor. Marcos, vamos a otra vez, regresemos a nuestro libro que estamos leyendo, Marcos 2:14. Y al pasar, vio a Leví. ¿A quién vio? A Leví. ¿Y quién es Leví? Hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose, Leví le siguió. ¿Quién era Leví? Bueno, vamos a indagar. Vamos a Marcos 2:14. Bueno, es lo mismo que acabamos de leer ahorita. Vamos a Lucas 5:27. Lucas 5:27. ¿Quién es un publicano? Un recaudador de impuestos. Hagan de cuenta, el SAT, la tesorería, la que recauda los impuestos, ¿sí? Lucas capítulo 5, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, abandonó su oficina del SAT, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿Quién es Leví? Un recaudador de impuestos, un empleado del gobierno romano, ¿sí? Y había mucha compañía de publicanos. ¿Qué quiere decir? Que en ese banquete que Leví le hizo estaban sus compañeros del SAT. ¿O no? Sí. Ahí estaban otros publicanos invitados a esa reunión. Fíjense lo que dice: y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Los recaudadores de impuestos. Y de otros que estaban en la mesa con ellos. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ahí estaban los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los intérpretes de la ley, que estaban con una lupa así viendo a ver quién fallaba, y estaban ahí siempre detrás del Señor Jesús para ver en qué le cachaban para acusarle. ¿Sí? Bien, vamos a Mateo 10:3. Estamos
con el tema de los publicanos. ¿Quién fue Leví? ¿Sí? Ya te preguntan, ¿quién fue Leví? Bien. Un publicano. Un recaudador de impuestos. Y aquí en el versículo 3 dice, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre de Tadeo. ¿Quiénes son estos amigos? Vamos al 10.1. Recuérdate, cuando lees un versículo y no lo entendiste, aplicas la hermenéutica. ¿Qué significa? Te vas más para atrás y lees los versículos anteriores para ver quién está hablando, a quiénes le están hablando, para no sacar un versículo de contexto. ¿Sí? Vamos entonces, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. 12 discípulos con autoridad para reprender a Satanás. ¿Sí? Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Ahora sí, Felipe, el versículo 3. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. ¿En qué se convirtió? En uno de los apóstoles del Señor Jesús. Leví es Mateo. Ah, qué interesante. Leví es Mateo. ¿Y quién creen que escribió el Evangelio según San Mateo? Mateo. ¿Sí? Un publicano, un trabajador de gobierno, un burócrata, como dicen en mi país, ¿sí? Que dejó todo y siguió al Señor Jesús, y Dios levantó en él un discípulo, un apóstol. Leví es Mateo. Gloria a Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos ahora a Mateo capítulo 10, versículo... ya leímos, del 1 al 4, ¿verdad? Bueno, nos faltó el versículo 4. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí están los nombres de los 12 discípulos que fueron los apóstoles. Entre ellos, ¿quién estaba? Estaba Mateo. Amén. Amén. ¿Qué es lo que quiere Dios que seamos cada uno de nosotros? Un discípulo. ¿Sí? Un discípulo. Mateo 9:9. Mateo 9:9. Alabado sea el Señor. Es muy bueno ver otras escrituras que hablan de lo mismo porque ratifican el mensaje, ¿sí? Eso es muy bueno. Mateo capítulo 9, versículo 9. Este libro lo escribió Mateo, o sea, Leví. Dice así: pasando Jesús, estamos en el 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, se dice que esta casa donde vino el Señor Jesús era la casa de Mateo, pero Mateo no lo menciona por humildad. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Invitó a sus compañeros de trabajo a escuchar el mensaje del Señor. Otros publicanos como él. ¿Sí? Amén. Y bien, ¿tú has escuchado alguna vez hablar de Zaqueo? Sí. ¿Quién fue Zaqueo? Vamos a Lucas capítulo 19, hablando de los publicanos. Lucas capítulo 19, versículo 1. Zaqueo fue un hombre rico de Jericó. Los romanos la habían nombrado. Entonces Mateo invita a su jefe a la casa donde iba a llegar Jesús. ¿Zaqueo era jefe de Mateo?
Zaqueo era jefe de Mateo.